Ya, entonces, en esta clase de Spring vamos a ver primero un poco de historia, ¿no? Eh, en los inicios vamos a ver básicamente cómo es que nace Spring, desde por qué es que nació principalmente y cómo es que actualmente es un framework muy potente y ya abarca hoy en día muchos proyectos, ya no solamente propios de un proyecto web monolítico, ¿no? Sino también actualmente como microservicios. Entonces, Spring nace por el año 2001. En esos tiempos estaban los EJB1, EJB2, los cuales eran estándares de Java, pero muy complejos para ese entonces. ¿Por qué? Porque usaban interfaces en las cuales muchas veces implementaban métodos incorrectamente o innecesarios para una funcionalidad específica, y también se hacían muchos uso de patrones de diseño, pero no en su forma óptima. Entonces, así, de esta manera, hemos mencionado, por ejemplo, conceptos como interfaz, como patrones de diseño, que pueden quedarnos alguna duda, ¿no? Es por eso que vamos a hacer un alto y vamos a hacer un pequeño repaso acerca de estos conceptos para entender mejor el funcionamiento de Spring. Entonces, vamos a conocer o vamos a repasar básicamente interfaces y patrones de diseño. Entonces, ¿qué es una interfaz? ¿Qué es una interfaz? Una interfaz en Java no es más que una clase Java que solo define métodos. Es decir, nos dice qué implementar. Se suele decir que es una clase Java que nos dice qué implementar. Es decir, no implementa métodos. Una interfaz en Java nunca va a implementar código en específico. Es más, ni siquiera va a tener métodos o atributos en los cuales va a tener que declarar. Lo único que se hace en una interfaz Java o se define son métodos. Puedes definir métodos estáticos, públicos, privados, finals inclusive, pero solo los define, más no los implementa. Entonces es por eso que una interfaz se asocia como una clase Java que nos dice qué implementar más no cómo. Y por lo general una clase de Java siempre una interfaz siempre va acompañada de una clase implementadora, ¿no? Que se le suele llamar la clase que implementa la interfaz. Entonces la clase implementadora la podríamos asociar como cómo los implementa la interfaz. Si bien es cierto, hemos dicho la interfaz nos dice qué implementar, es decir, solo define métodos, la clase implementadora nos dice cómo ahora sí implementarlo. Es decir, toma como base la interfaz a la cual estamos implementando, sobrescribe los métodos de la interfaz y los implementa, ¿no? Aquí sí ya se pueden definir métodos, se pueden implementar, o mejor dicho, sobreescribir los métodos de la propia interfaz a la cual está implementando, añadir métodos adicionales, añadir campos adicionales. Entonces, las interfaces, o sea, es muy usado porque contribuye y garantiza el desacoplamiento de componentes, es decir, hace un bajo acoplamiento y hace que estas capas estén menos independientes unas de otras. Aquí tenemos un ejemplo de una interfaz y una clase implementadora, por ejemplo. Generalmente las interfaces se usan en varias capas, pero una de sus capas principales en las cuales se usa es en el service. Por eso que este ejemplo está orientado a un usuario service.java y un usuario service.imp.java, ¿no? La interfaz solamente sería el usuario service Java. Claro, Eso solamente sería la interfaz. claro, hemos dicho que la interfaz es un método que solamente define métodos, ¿no? Y como vemos ahí, si se puede visualizar, es una clase Java, como habíamos dicho, se define como public interface, no se le pone ya clase, ¿no? Public interface, el nombre de la clase, en este caso usuario service, y lo que hace esa clase o esa interfaz es solamente definir los métodos, ¿no? Public list usuario, listar usuarios, public usuario, buscar usuario, eliminar usuario, actualizar usuario y crear usuario, ¿no? Entonces solamente los define, si nos damos cuenta, los define y punto y coma, ¿no? En cada uno de ellos. No implementa los métodos, por eso decimos que la interfaz nos dice qué implementar, ¿no? Entonces,
Dijimos también que va acompañado de su clase implementadora, en este caso la usuario service imp, ¿no? Y bueno, en la sintaxis podemos ver aquí que se define como una clase normal, ya no como una interfaz, porque no es una interfaz. Public class, el nombre de la interfaz. Implements, muy importante esa palabra clave, implements, usuario service. O sea, le estamos diciendo ahí que esta clase, estamos declarando esta clase, usuario service imp, que va a implementar a la interfaz usuario service. Y si nos damos cuenta, aquí ya vemos los métodos que tiene la interfaz. En este caso, vemos los métodos que tiene la interfaz y los sobrescribe. Por eso que en cada uno de los métodos vemos esta palabra clave que dice override, ¿no? Que significa sobreescribir. Es decir, está añadiendo funcionalidad a la clase de la interfaz, ¿no? Disculpe, esos arrobas, ¿qué nombre tenían esos arrobas? ¿Esas son las inyecciones? O sea, No, los arrobas son... Cuando se ve una arroba en Java es una anotación. ya, las anotaciones. Ahora hay bastantes tipos de anotación, ¿no? Sí, Puedes sí, tener sí. anotación para inyección de dependencias, puedes tener Claro, anotación son las para anotaciones. sobreescritura, ¿no? En este caso, todavía no estamos viendo la inyección de dependencias. Cuando veamos inyección de dependencias, vamos a mencionar ello, ¿no? Pero claro, se ve aquí un atributo, bueno, estamos definiendo un campo de tipo usuario DAO que está como AutoWire, ¿no? Bueno, sí se puede, esa es inyección de dependencias, pero ahorita no lo vamos a ver, solamente es como parte del ejemplo que he mostrado, ¿no? Entonces, lo importante aquí es reconocer e identificar dos cosas, ¿no? La clase interfaz y la clase implementadora. Por lo general, siempre cuando tú tengas una interfaz, siempre vas a tener una clase implementadora. ¿Por qué? Porque la interfaz solamente le decimos a la clase qué vamos a implementar. Pero si no tiene una clase implementadora, esa interfaz no tendría sentido de vida, digamos, en el proyecto o en la implementación que estamos haciendo, porque no tiene nadie quien lo implemente, ¿no? Entonces, eh, ahora habíamos mencionado también que estas interfaces son muy usadas en la capa Service, por ejemplo, pero también son usados en la capa DAO, ¿no? Vamos a ver en las clases, bueno, en muchos proyectos Java que siempre se suele hacer una clase DAO y una clase DAO impl, ¿no? Entonces, si recordamos un poco y vamos a, por ejemplo, a las diapositivas de la clase 1, para hacer, digamos, un pequeño recuerdo de la gestión de capas, ahí visualizamos, ¿no? Podemos ver ahí las capas, pista, controlador, servicios y datos. Enfoquémonos en la capa de servicios y en la capa de datos principalmente. En la capa servicios y en la capa... No, esa es la clase 1, 2. La clase 1. Esa. Entonces, por eso es importante tenerlo así separado porque cada rato lo vamos a ver. Entonces, vemos ahí las capas y enfoquémonos o fijémonos en las capas de servicios y la capa de datos, ¿no? Ahí vemos que tenemos, en el flujo, vemos que tenemos una capa service y una capa service impl, ¿no? Por eso, aquí va lo que habíamos mencionado. Aquí en este caso van solo las interfaces del servicio y la capa donde van a estar todas las clases que implementan esas interfaces, ¿no? Es decir, en esta capa, mejor dicho, en esta subcapa de la capa de servicios, service, vamos a tener las interfaces donde van a estar todas las clases que solo definen métodos, no implementan, solo definen métodos. Y en la subcapa de esta, la service simple, vamos a tener todas las capas de las clases implementadoras que implementan la interfaz, es decir, que sobrescriben los métodos y agregan funcionalidad. Y también vemos en la clase DAO lo mismo, ¿no? En la capa DAO. Igual, hay una capa DAO y una capa DAO Implements, ¿no? Entonces ahí también se hace uso de las interfaces principalmente. Es como una equivalencia, ¿no? Es algo muy parecido, ¿no? Equivalencia de... No, o sea, tienes DAO y DAO Implements, es como interfaces, su implementación de la interfase. La capa, bueno, las interfaces por lo general funcionan como un puente, nada más. Como un puente, ¿no? Como un puente, es decir, por eso que no se implementan ahí datos. Y ese puente lo que hace es ayudar justamente al desacoplamiento, ¿no? Okay. Entonces, es su uso general, ¿no? Pero
con esto no quiero decir que las interfaces se usen solamente en la capa de Service o DAO, se usan a nivel general en cualquier proyecto en los cuales se requieran, pero sí es muy usado en estas dos capas, ¿no? Disculpe, el EJB es lo que estamos usando ahorita, el Java EJB. No, no, el OJB no vamos a usar, en vez de eso vamos a usar Spring. Sí. Ok. Entonces, esa es básicamente la interfaz y la clase implementadora. Ahora, también es necesario recordar que por lo general y por buenas prácticas cuando se le declara el nombre a una interfaz, el nombre de la clase implementadora debe ser el mismo, pero anteponiendo el IMPL, ¿no? Que indica la implementación. O sea, esta clase es la que la va a implementar. Se suele poner eso. No es obligatorio, no es una, digamos, Es algo. un estándar, ¿no? Es un estándar, más que un estándar es una buena práctica, porque un estándar sería algo que propio Java menciona y no se puede hacer así, ¿no? Pero no es que sea obligatorio, o sea, si nosotros le damos aquí, por ejemplo, usuario service y la clase implementadora tendría un nombre public class X, por ejemplo, el compilador nos va a compilar sin ningún problema, no va a haber problema ahí, porque digamos no es un estándar que Java mencione estrictamente, ¿no? Pero como buena práctica se suele hacer eso para mayor facilidad de Sabiendo cuál es su recordar. implementación, nada más lo adicionamos IMPL y ya está, IMPL, ya exacto, sabemos. ¿no? Entonces, es eso. Ahora vamos a ver también lo que es patrones de diseño. En Spring y bueno, inyección de dependencias se suele hablar mucho de lo que es patrones de diseño. Estos patrones de diseño son patrones o soluciones universales ya probadas a problemas que suelen ocurrir muy comúnmente. Y bueno, justamente como son ya problemas que ya desarrolladores o personas anteriores han tenido, sirve como una base para empezar a desarrollar sobre ello, ¿no? Algunos de estos patrones son los que vemos aquí. Hay mucho más, obviamente. Hay tipos también de patrones. Cada uno de ellos se clasifican por tipos. Y bueno, vamos a ver principalmente los que están subrayados en rojo o resaltados en rojo. Ahora, es importante mencionar que estos patrones y los que hay no son los únicos. Los patrones de diseño en lo largo del tiempo van a existir y van a haber muchos más, ¿no? Van a crearse mucho más. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que los patrones de diseño son soluciones universales a problemas comunes. Y los problemas comunes en el desarrollo de software hoy en día pues van creciendo, ¿no? Van aumentando, pueden creer en el paso del tiempo, pueden ir aumentando y por ende ante esos problemas van a aparecer otros nuevos patrones de diseño que lo solucionen. Entonces, en palabras simples podríamos decir que un patrón de diseño es algo que se suele hacer, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, ya enfocándonos por ejemplo en la vida real, si tenemos por ejemplo un problema de acaloramiento, digamos, en una habitación o un cuarto, ¿cuál es el patrón que se suele usar? Poner de repente un aire acondicionado, ¿no? Es algo así, ¿no? Una similitud. Una solución a un problema común que todos tienen, ¿ya? De la cual se parte de una base para no estar inventando la rueda, como digamos, mencionado, o empezar desde cero algo. Entonces, llevando esto digamos, a términos informáticos o términos de software específicamente, ya hay problemas comunes, digamos, al momento de desarrollar el código, al momento de hacer sistemas o software, en los cuales hay muchos problemas de cómo estructurar las clases, por eso que hay tipos de patrones estructurales, cómo implementar las clases, por eso que hay patrones implementadores propios. Entonces, ante ellos surgen estos tipos de patrones. Este tema de patrones es un tema muy amplio, entonces hablar de ellos también, de su tipología y los tipos de clasificación que hay, también abarcan muchos temas. Por ello es que solamente vamos a enfocarnos a estos patrones de diseño que Spring los usa, ¿no? Y bueno, y aún hay más de estos que están resaltados, pero principalmente los que vamos a necesitar para entender el funcionamiento básico de Spring son estos que están resaltados. Son el patrón Singleton, el patrón Prototype, el patrón MVC, el patrón DAO y el Dependency Injection. Por ahí también está el patrón IOC, que es la inversión de control, que no la he puesto aquí, pero también la vamos a ver. Entonces, hagamos un pequeño repaso del patrón Singleton entonces.
El patrón singleton es, bueno, se define un tipo de patrón creacional porque sirve justamente para crear otros objetos en un proyecto Java. Y bueno, este tema de patrones también olvidaba mencionar que es una definición universal, no solamente para clases o para temas de desarrollo de Java, ¿no? También sirven estos patrones singleton o los que están mencionados, también se usan bastante en lo que es .NET, JavaScript, ¿no? Es universal, no solamente aplica para lo que es Java. Ahora, la implementación, la sintaxis de cómo se haga, eso ya sí depende de cada lenguaje, pero en concepto, qué es un patrón singleton, qué es un patrón factory, qué es un patrón MVC, es universal para independiente de cada tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, un patrón singleton es un patrón creacional en la cual una clase determinada siempre tendrá como instancia el mismo objeto. Es decir, eh, se usa generalmente para configurar patrones en los cuales no van a cambiar en todo su tiempo de vida, a lo largo de su ciclo de vida. Como por ejemplo, un uso muy común de ello es la configuración de instancia de una base de datos, ¿no? Imaginemos pues que tenemos un sistema en el cual van a haber n usuarios conectándose a la aplicación, pero supongamos que esta aplicación tenga solamente una conexión a base de datos, o mejor dicho, un acceso a base de datos, es decir, tenga una sola base de datos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el componente que desarrollamos nosotros creara una conexión por cada uno de los usuarios que se ingresan? ¿No? No sería, digamos, muy óptimo. Entonces, frente a este problema que se surgió hace mucho tiempo, se creó justamente y se dieron cuenta los expertos desde entonces que era necesario crear un patrón, crear el patrón singleton, es decir, no desperdiciar instancias de objetos a los cuales van a ser comunes para todos. ¿Para qué crear algo muchas veces si siempre va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, el patrón singleton es básicamente esto: crear una clase determinada, un objeto que no va a cambiar, y siempre usarlo para las demás clases que la van a invocar, siempre y cuando este objeto, claro, no vaya a cambiar en su ciclo de vida, ¿no? Es por eso que para este ejemplo práctico podemos usar, por ejemplo, una aplicación, un contexto de una aplicación en el cual tenemos, por ejemplo, una aplicación que va a conectar siempre a Oracle. Ahora, la conexión, ¿qué implica? Las credenciales de acceso a base de datos, ¿no? La URL de conexión, el puerto, no necesariamente va a cambiar el puerto. Entonces, por ejemplo, si viene un usuario 1, un usuario 2, un usuario 3, siempre van a apuntar a ese mismo puerto, a la misma clave de base de datos, a la misma conexión, al mismo puerto. Entonces, no es necesario crear un puerto, perdón, un objeto para ese usuario. Y si viene otro usuario, otro objeto para ese usuario, ¿no? Entonces, es por eso que se crea el patrón single, para tener una instancia o una clase de ese objeto para todos en general, ¿no? Si es que no cambia en el tiempo. Ahora, de repente se puede decir que, pero ¿qué pasa si mi aplicación tiene dos tipos de base de datos, ¿no? Igual, no hay problema, se crea otra clase, pero igual singleton también. O sea, en este caso tendríamos en tu aplicación dos objetos singleton. Entonces, es por eso que se crea este tipo de patrón singleton. Y justamente Spring también usa este patrón singleton. Vamos a ver más adelante en el ámbito de las dependencias que inyecta Spring, que usa por default para sus bin, para la creación de sus bin, patrones de tipo singleton. Otro patrón muy usado es el patrón prototype. ¿Qué es el patrón prototype? También es un patrón creacional porque se encarga de crear un objeto. Igual, ¿no? El patrón prototype y el singleton que hemos hablado, también había mencionado, es lo mismo, se usan en JavaScript, se usan en .NET, ¿no? La forma de implementar sí varía de cada uno dependiendo de la sintaxis del lenguaje de programación. Entonces, el patrón prototype es algo distinto al patrón singleton. Si habíamos dicho que el patrón singleton se crea un objeto por cada una de las instancias, siempre va a tener la misma instancia cuando se crean objetos. El patrón prototype no. El patrón prototype es algo contrario. Por cada objeto que nosotros solicitamos, por cada creación de instancia, mejor dicho en Java ya hablando, se va a crear un propio objeto, ¿no? Para cada uno de ellos, un objeto distinto. Este caso sí, por ejemplo, podría ser el caso opuesto que habíamos mencionado en el ejemplo anterior, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, unos usuarios, se crearía un objeto o una conexión por cada uno de ellos. Imaginándonos un problema, ¿no? Exageradamente, si imaginamos, por ejemplo, que queremos una aplicación en la cual solamente haya un usuario, acceso a un usuario para cada una de las bases de datos. Es decir, cada usuario tiene una base de datos distinta, ¿no?
y tiene solamente un usuario, un ejemplo así extremo, digamos. Entonces ahí sí haríamos uso del patrón prototype, porque se crearía una instancia para cada uno de ellos, ¿no? No va a ser necesario el singleton porque ya no cumpliría, digamos, con la lógica de esta aplicación o lo que queremos implementar. Entonces, básicamente ese es el patrón prototype. Funciona como una fábrica, es decir, aquí en la imagen vemos, por ejemplo, que eh, tenemos una clase cliente y una clase prototype, ¿no? El cliente solicita una clase prototipo y de esta clase prototipo nosotros podemos aplicar herencia y de ella implementar clases o agregar funcionamiento. Si más o menos entendemos el diagrama de clases, lo que hace es hacer herencia. Tenemos una clase base, ¿no? Tenemos una clase base, creamos una clase base con un método clonar, de ella heredamos dos objetos. Obviamente por herencia van a heredar su método, pero adicional a ello podemos agregar funcionalidad, ¿no? Entonces es tomar como base una plantilla, es como tomar como base una plantilla y a partir de ella crear objetos con similar funcionalidad, pero agregándole funcionalidad propia ya. El prototipo es clonado a partir del cliente, ¿no? Cuando dice el prototipo, ¿cuál es la relación entre cliente y prototipo? ¿El prototipo es una clonación de cliente? No, las clonaciones son prototipo concreto uno y prototipo concreto 2. La clase cliente simplemente, digamos, es la clase que lo va a acceder. Ya. ¿Y el prototipo también es una clase? Claro. Pues se supone que es una clase, pero cuando dices copiar, ¿usted se entiende que es una copia de cliente? Algo así. Si el No, prototipo es una copia de cliente, pues crea copias de objetos, ¿no? ¿Dónde entraría el concepto de crear copias de otros objetos? el prototipo es una plantilla, Ah, ya, ya, una entonces, clase, es la plantilla. Y mm. los prototipos concreto uno y prototipo concreto 2 son las clases que van a fabricar de esa plantilla. Es como una fábrica, ¿no? Esa sería la copia en todo caso. Exacto. Las Ah, ya. copias son prototipo concreto uno y prototipo concreto, pero Ah, la ok. plantilla es prototype. Una clase de plantilla en todo caso. Claro, es por eso que Como una se menciona plantilla. aquí, es como que funciona como una fábrica, ¿no? Ujú. Las fábricas crean primero un objeto, ¿no? Y luego estos objetos se basan para crear otros similares, ¿no? Otro patrón, otro patrón a considerar es el patrón MVC. Es un patrón ya no creacional, es un tipo de patrón arquitectónico que se encarga de estructurar la arquitectura de un proyecto. Entonces, este patrón MVC, si nos damos cuenta, ya lo hemos venido usando, ¿no? ¿En qué? Básicamente en la estructura de las capas y el proyecto que hemos ido creando. Entonces, este es un patrón, uno de los patrones más antiguos, inicialmente usado para las aplicaciones de escritorio, porque también se usan aplicaciones de escritorio, pero hoy en día es, digamos, el boom de las aplicaciones web y también mobile, ¿no? Entonces ya no solamente está abarcado para aplicaciones de escritorio, sino también para web y mobile. Y bueno, también es usado hoy en día, antes se usaba solamente lo que es la parte del back, ¿no? A nivel de web solo el back. Pero hoy en día ya hay frameworks como por ejemplo Angular que usan este patrón MVC dentro de la parte del front, o del lado del cliente, ¿no? Es decir, tienen su MVC, modelo vista controlador, en el lado del front, ¿no? Entonces, se encarga básicamente de estructurar la arquitectura de nuestras capas, ya sea back o front, ¿no? Como vemos aquí en el esquema, tenemos la vista, la presentación, una clase controller que es la encargada de despachar los servicios, ya sea del back o del front, y en el caso de que esté en el front, la va a mapear en un modelo. En el caso en el que esté en un back, va a ir primero a una base de datos y de ahí la va a mapear en el modelo, ¿no? Otro patrón a considerar también es el patrón Data Access Object o el patrón DAO. Similar al patrón MVC, es un patrón arquitectónico porque también se encarga de estructurar las clases por capas. Y lo importante de este patrón es que encapsula los objetos obtenidos independientemente de la base de datos y la lógica de negocio. Es decir, hace que la capa predecesora, es decir, la capa de negocios, de servicios, no se ve involucrada, no se ve
manchada de acuerdo a la conexión. Es decir, la capa de base de datos funciona como un puente. Toda esta capa funciona como un puente que solamente va a servir para acceder a la base de datos. Es decir, va a la base de datos, claro, con parámetros de acceso, por ejemplo. Llega a la base de datos, trae los datos y los devuelve a la capa de servicio. No hay, digamos, más lógica. O no tendría que haber lógica en la parte de la capa de negocio. Perdón, en la capa de datos no tendría que haber lógica de negocio porque ya estaríamos, digamos, inyectando una dependencia incorrecta, ¿no? Ya estaríamos inyectando la dependencia lógica de negocios en la capa de datos que no sería lo correcto. Entonces es por eso que dice encapsula los objetos obtenidos independientemente de la base de datos y la lógica de negocio. Aquí tenemos la capa de la lógica de negocios, la capa de acceso o data object y una tabla que representa, digamos, la base de datos, ¿no? Entonces, cuando, digamos, suponiendo que va a haber una conexión a base de datos, llega la lógica de negocio que tenga que hacer, toda la lógica tiene que estar acá y la capa de base de datos va a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Insertar, borrar, actualizar, seleccionar, va a la base de datos y la trae, ¿no? O sea, es decir, solamente está la capa de DAO va a tener solamente acceso para acceder a la base de datos, por eso su nombre es Data Access Object, ¿no? Llega lo que tenga que hacer desde la capa de servicios, sea conexión a base de datos, sea consulta, sea un CRUD, sea lo que tenga que hacer, él solamente lo que hace es recibir estos parámetros que le está mandando, reconocer el método que tenga que hacer, va a la base de datos, encapsula los objetos, ¿no? Independiente de lo que tenga que hacer, y la devuelve a la lógica de negocio, ¿no? Sirve como un puente, más no se involucra en la lógica de negocio de la aplicación. Y, y el DAO sería el verde, el que sirve de puente, o en sí se refiere a todos esos futuros. No, el DAO es el verde, claro. El verde sería el DAO, ¿cierto? Claro. Como que sirve de puente. Claro, ahí creo que no se ve muy bien, pero Data Access Object. Entonces, ese es básicamente el patrón DAO, que nos encarga de, por eso es un patrón arquitectónico, se encarga de estructurar la capa en objetos Data Object, que se encargan de encapsular los objetos y devolverlos a la capa de servicio. Ahora, también es importante mencionar el patrón inversión de control. También es un patrón muy conocido y, bueno, usado también en Spring, que está basado en el principio de Hollywood, ¿no? Que dice, no nos llames, nosotros lo haremos. Básicamente hace alusión a la frase que hacía un director de Hollywood que decía, bueno, cuando hacía muchos castings para películas en Hollywood justamente, y no pasaban el casting y les decían, ¿no? Gracias, no nos llames, nosotros lo haremos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Spring? Bueno, o la inyección de dependencias en general. Lo que pasa que anteriormente se solía hacer que cuando se implementaba, se usaban librerías al construir una aplicación Java o aplicación en general, normalmente se usaba la librería y es la librería la que invocaban al código. Ahora ¿cómo es? Ahora con la ayuda del framework, este invoca a nuestro código, pero con ayuda obviamente de nosotros, ¿no? Nosotros configuramos y le decimos al framework cuándo lo tiene que invocar, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, antes teníamos una programación procedural que se dice, que iba línea tras línea, ¿no? Como una interfaz de consola. Imaginemos una interfaz de consola que sea, digamos, para el login, ¿no? En pantalla negrita la consola le va a decir ingrese usuario. Ingrese usuario, le da enter y automáticamente se ejecuta el siguiente bloque de código, ¿no? Digamos que ese era el patrón a seguir antes. Pero hoy en día ya no es así. Hoy en día, ¿qué se suele hacer? Se suele usar framework, ¿no? Y con los framework ya nosotros podemos meterle lógica, decirle qué es lo que se va a ejecutar primero, le ponemos de repente un if, si hay esto va a ejecutar otra cosa, ¿no? Entonces ya ese es uso propio del framework. Esa es la inversión de control, es decir, ya no el mismo sistema o la aplicación Java se va a ejecutar por sí sola, ¿no? Nosotros le vamos a decir cuándo vamos a hacer, por eso es que decimos no nos llames, nosotros lo vamos a hacer, es decir, no nos crees los objetos, nosotros propios lo vamos a crear, ¿no? Es básicamente eso. Ahora, y ese nosotros que es el mismo framework. Exacto. O sea, en este caso Spring. En este caso de Spring podría ser, ¿no? Es una opción.
Pero claro, obviamente el framework no lo va a hacer solo, ¿no? Nosotros tenemos que configurarlo y decirle cuándo es lo que lo tiene que invocar, desde dónde lo tiene que Dar invocar. esas reglas al framework. Exacto. Sí. Es digamos, una inversión, un patrón muy, que digamos hizo un salto muy grande a las aplicaciones desde antes hasta hoy en día, ¿no? Ahora, inversión de control, hay varias formas de implementarla. Algunas de ellas son las que están aquí en el dibujo, que es el Service Locator, por eventos también, delegaciones y DI, o Dependent Injection, ¿no? Inyección de dependencias. Y es justamente lo que vamos a ver, que es el siguiente patrón. El patrón de inyección de dependencias, habíamos mencionado que es un tipo de inversión de control, ¿no? Y obviamente, claro, es muy usado por Spring. O sea, Ahora, es un tipo de inversión de control. claro, vimos en el diagrama anterior, ¿no? O sea, cada componente es un tipo, ¿cierto? O sea, todo es Ajá, una exacto. forma de hacer inversión de control, inversión de control, inversión de control. Exacto. Entonces, el patrón de dependencias es un patrón que, si bien es cierto, no abarca, no es un patrón único. El patrón de inyección de dependencias es un conjunto de patrones ya. ¿Por qué? Porque abarca lo que es ahí patrón singleton, abarca lo que es eh, el patrón, mismo patrón de inversión de control, ¿no? Entonces, es un patrón de diseño que ayuda mucho a lo que es el desacoplamiento de capas y por ende también involucra lo que es mucho las interfaces y también herencias, ¿no? Obviamente las inyecciones de dependencias se pueden hacer por interfaces, pero también se pueden hacer por herencia, ¿no? Extendiendo una clase. Pero bueno, hoy en día se suele usar más las interfaces por tener, digamos, una función más estricta, más propia. Pero también se puede hacer por herencia, sí, hay que tener en cuenta. Eh, lo que hace principalmente la inyección de dependencias es enviar la referencia a un objeto de una clase en lugar de que esta clase las cree. Y permiten incluir las dependencias de clases dinámicamente. A su vez, permite añadir funcionalidad a medida. Es decir, veamos este ejemplo de aquí. Veamos aquí, por ejemplo, tenemos una interfaz. Ya habíamos mencionado que es una interfaz. Declaramos un método final privado y en ella pues, vamos a inyectar la dependencia, ¿no? Ahora, esta inyección se hace por medio de referencial. Si vemos aquí no hay ninguna palabra new, nada. Entonces vamos a ver acá a más detalle cómo es una inyección de dependencias para ver internamente qué es lo que hace Spring, ¿no? Por dentro. Porque todo eso ya lo hace Spring, digamos, de manera automática y aún de manera más compleja, porque si bien es cierto en el ejemplo que vamos a ver aquí, es solamente un ejemplo de una sola clase, ¿no? Spring lo que hace es inyectar varias dependencias. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se usa Spring no se maneja una sola dependencia, se manejan n dependencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Spring básicamente? Tenemos aquí que el servicio de impresión, tenemos básicamente una impresión, un servicio de impresión que queremos que haga dos cosas: un envío y un servicio de PDF. Un envío de repente de correo y un que lo muestre en PDF, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es generar dos dependencias para el servicio de impresión: un servicio envío y un servicio PDF, ¿no? Entonces, eh, ya llevándolo esto a clases, tenemos aquí abajo, por ejemplo, ¿no? La clase public class. Esta es, digamos, la clase que va a invocar a la interfaz. Y dentro de esta clase vamos a llamar al método imprimir. El método imprimir, vemos que tiene el servicio enviar y el servicio PDF. Pero este, a su vez, método imprimir, está dentro del servicio impresión. Que el servicio de impresión está declarando dos servicios: envío a y servicio PDF, ¿no? Ahora vemos que en el constructor de la clase servicio impresión están inyectadas las dependencias justamente, ¿no?
Ese que está con rojo es la inyección de las dependencias. No, digamos que Qué se puede decir? ¿Por qué lo has resaltado no es rojo? la inyección de dependencia, perdón, sino que es, digamos, la forma de cómo asociar las clases a la otra. Ya. Y ya cada uno tenemos a su vez el servicio de envío y el servicio PF, ¿no? Lo que vayan a hacer, tenemos aquí un método de enviar y un servicio PF. Mira, un datito, disculpa que un poco Sí, interrumpa en estas partes porque para mí es clave. Este ejemplo para mí es clave, lo que has puesto, sí, claro. Ajá. y quiero entenderlo a la perfección. Tal vez, tal vez un poco reforzar mi concepto de objetos. Cada vez que yo veo la palabra new, ¿es crear un objeto o me equivoco? No, no, O crear una instancia. instancia, es crear O una sea, instancia de, con el new estás creando una instancia, ¿cierto? exacto, Ya. de un objeto, De un porque el objeto. objeto ya está creado. En este caso, ¿cuál sería el objeto? El servicio implement, o sea, dentro de este ejemplo del código. ¿Para qué línea? No, vayamos a la primera. Ya. Ya, quiero entender bien, o sea, o sea, lo que pasa, quiero entender a la perfección cada línea Ujú. y reforzar mi concepto de objetos, porque acá todo es objeto, ¿cierto? Herencia, Claro. crea clases, instancia. Ya, entonces vayamos más atrás, otra vez entonces. Por favor, Tenemos el esquema del ejemplo aquí, ¿no? ujú, sí, por favor. Tenemos un servicio de impresión y ese servicio de impresión queremos que haga un servicio de envío y un servicio de PDF. Es decir, de repente tenemos una impresora y queremos que me muestre el PDF y a la vez una opción para enviar, digamos, a correo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo quiero hacer un programita así, de ese tipo. Entonces, para hacer ese programita yo tengo que tener un programita principal, ¿no? Una clase que lo llame, que le invoque a todo este servicio, ¿no? Que le invoque este servicio de impresión en total. Yo tengo que tener una clase principal. Entonces, ya llevando esto es de manera esquemática, ¿no? Ujú, ujú. Para entender más o menos lo que quiero hacer. Pero ya llevándolo a código, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, como tengo que tener una clase principal que invoque a todo este servicio, creo una clase principal, public class principal, ¿no? Ok. Entonces, por conceptos básicos de Java, yo tengo que tener un método public static void main, que es la clase principal que siempre se ejecuta en Java cuando ejecutas una aplicación, ¿no? Ujú. De escritorio. Entonces, solamente para invocar, creo esa clase principal, le defino el método main y dentro de esto yo tengo que tener un servicio de impresión, es lo que he dicho justamente aquí, ¿no? Entonces, para esto yo tengo que crear mi otra clase, que es este de acá, servicio de impresión, ¿no? Ya está, ya tengo creado esta clase. Imaginemos, todavía quitemos de la cabeza de esto de aquí, todavía, todo lo de adentro, solo public class servicio de impresión y ya está, me creé esa clase Ya. que representa a este objeto de aquí. Ujú. ¿Ok? Ahora, pero si nos damos cuenta en el esquema, yo tengo dos dependencias de este, porque este depende de dos cosas. Hemos dicho que yo quiero un servicio de impresión, pero quiero que ese servicio de impresión haga un envío y haga una muestra de PDF, Ujú. ¿no? Entonces, estoy, digamos, ahí dependiendo de dos clases más, Ujú. ¿no? Ahora, se dirá, pues, pero yo puedo hacerlo todo, ¿por qué no lo hago acá todo en uno solo, ¿no? Y que justamente se puede hacer, de poder hacer, se puede hacer, pero no es lo correcto, porque justamente Java trabaja en base a objetos. Y la idea, o las buenas prácticas de trabajar en objetos es que cada funcionalidad se vea como un servicio. En este caso, ese servicio de impresión depende de otro servicio, envío. Y ese servicio de impresión depende de otro servicio de PF. Entonces, eso es, digamos, el desacoplamiento de funcionalidad, el desacoplamiento de capas, ¿no? Estamos haciendo que cada funcionalidad sea independiente de un servicio. Pero a la vez hacer eso es ya tener dependencias, ¿no? Y por lo general Java trabaja así, ¿no? Cada vez que tú inyectas, perdón, cada vez que tú desacoplas capas vas a tener que depender de otras clases. Por eso se decía en la primera clase que no el tener el bajo acoplamiento no implica que todas las clases no tengan relación entre sí, porque no tendría sentido, ¿no? Exacto. Siempre hay que buscar la menor independencia de las capas. Hacer que cada capa esté desligada una de otra no se va a hacer, va a ser imposible, porque si no, no tendría sentido, tendría que ser otro módulo, ¿no? Lo que se busca lo más es tener que cada capa tenga menor dependencia unas de otras. Entonces, al hacer esto, ya estoy creando yo dependencias de estas dos. Entonces, tengo que crearlas en clases aparte, ¿no? Entonces, tengo un servicio de envío y por acá tengo justamente aquí abajo el servicio de envío, ¿no? Ujú. Otra clase. Listo. Y tengo el servicio PF aquí abajo. Ujú. Ahora, cada uno de ellos, si vamos, tiene un método. El servicio de envío tiene un método que dice enviar, es un print consola simplemente para poner cualquier cosita, para que muestre en pantalla, que dice enviando el documento a imprimir, ¿no? Ujú.
y a su vez el servicio PDF, imprimiendo el documento de formato PDF, ¿no? Claro, lo que está haciendo ese Entonces, método. ahora ya tengo estas dos clases creadas, digamos, de los servicios, estas dos. Pero vamos atrás otra vez al servicio de impresión. Ujú. Solamente había creado la clase, ¿cierto? Así Entonces es. yo tengo que inyectar las dependencias o digamos hacer la relación, porque ya tengo dependencias de esos dos. Entonces, ¿qué hago? Me creo una clase o como un atributo de esa clase, ¿no? Por eso que pongo acá, servicio envío, que ya lo tengo que crear abajo, Ujú. y servicio PF. Y cada uno le creo una referencia a cada uno de Claro, ellos, ¿no? porque si no me botaría el error. Dice, ¿dónde está creado servicio envío, no? Exacto, Por eso tenías que ver, claro. Ajá. Esa sería la secuencia de armar ya en el código, ¿no? exacto. Ujú. Entonces, creo estas dos referencias, o declaro estas referencias, y luego en el constructor, ahí recién creo la instancia de esas referencias, ¿no? Le digo this.service_new, servicio envío, es decir, ahí ya creo recién la instancia. Ya, ahora ya. Repito. Tienes ahí ya, al decir servicio envío, eh, ¿el servicio A qué significa? ¿Instancia? ¿O qué significa No, eso? ¿Es una variable? ¿Qué significa ahí? es como una variable, Es es como... definir solamente la referencia a ese objeto, ¿no? Ya. Es como crear una variable. Es como crear una variable, ¿no? Tú Exacto, pones pero string, la variable, no sé, monto. exacto, pero no sería correcto decir variable porque ya es un objeto propio Claro. que tú has creado, ¿no? ¿Cómo sería la palabra correcta para Es escribirlo? definir una referencia a este objeto, al servicio envío, porque es un objeto esto. Una referencia. Pero sí, digamos, en términos simples, como poner una variable, ¿no? Claro, de paréntesis lo voy a poner para recordar. Que sería definir una variable, definir una, Variable de tipo servicio envío, ¿no? definir, no, me decías definir una referencia a un objeto. Exacto, al objeto servicio envío y el servicio PF, para cada uno de ellos. A un objeto. 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 En otras palabras, es como definir una variable. Es como un equivalente, ¿no? Listo. Entonces ya tengo esto, y en el constructor lo que hago es recién creo la instancia a la cual estoy referenciando, ¿no? A cada uno de ellos. Y ahí, disculpe, la instancia sería servicio A. No sé el new crea una instancia, pero eso lo estás almacenando en el servicio A. Entonces, la instancia que sería el servicio A. O sea, ¿cómo se lee esto? Tienes new, servicio envío que ya está, servicio envío que ya lo has creado, no quiero hacer servicio envío. Servicio envío. Claro, la instancia es el new servicio que lo vas a guardar en esa variable, Y en esta digamos. variable, o sea, estás almacenando una instancia y lo almacenas en la variable servicio A, algo así. Exacto. Porque es una asignación como una variable, yo lo doy. Claro, ese es. ¿Cierto? Ese es. Entonces lo pongo en el constructor. Recordamos que el constructor es el método que se ejecuta cuando se inicializa la clase o se crea la instancia de la clase. Y como quiero que esto sea un servicio de impresión, voy a hacer un imprimir, ¿no? Un método void imprimir, y ahí uso el servicio que ya he creado, ¿no? Servicio A.enviar, servicio B.pf, ¿no? Y ya está, ya tengo mi servicio de impresión y ya tengo todas las clases, digamos, construidas. Si yo ejecutaría esto en consola, voy a obtener esto, ¿no? Enviando el documento a imprimir, imprimiendo el documento en formato PDF, que son las dos salidas que declaré en cada método, ¿no? A ese que está marcado con rojo también lo llamas constructor. ¿Esa sería la operación de constructor? O sea, ¿Cuál? lo que está con rojo, el dis. Claro. Estás creando tus constructores, ¿sería? La palabra adecuada, ¿verdad? Es el crear tu constructor. El constructor es, por defecto, tiene el mismo nombre de la clase, una clase en Java. Entonces, es eso. Ya. Es un método que, digamos, inicializa, ¿no? Inicializa un método o una clase que tú quieras disponer. En este caso está inicializando las referencias que ya antes ha declarado, ¿no? Ok. Entonces ya tengo, digamos, eso, y si yo ejecuto este programita principal, voy a obtener esta salida, ¿no? Enviando el documento a imprimir, que es el método enviar, y imprimiendo el documento en formato PDF, ¿no? Ahora, ¿qué problema hay con esto? Si bien es cierto, se ha desacoplado bien las capas, porque las ha sacado, las ha sustituido en clases aparte, ¿no? Ese está correcto, pero el problema está en justamente lo que está subrayado en el constructor de la clase servicio impresión. ¿Qué es lo que pasa ahí? Estamos haciendo la creación de la instancia, servicio envío y servicio PF para cada uno de ellos.
¿qué problema hay ahí? Estamos haciendo la creación de la instancia, ¿ya? Pero a su vez estamos haciendo que este de aquí tenga mucha dependencia. Por lo general, cuando nosotros usamos el new y creamos una clase, o mejor dicho, una instancia, hacemos dependencia de la clase en la cual está dentro, es decir, en este caso servicio de impresión. Las amarramos y hacemos la dependencia muy, muy alta, ¿no? Es decir, estamos haciendo un Que, alto complemento, ¿no? claro, porque ya sabes que al invocarlo vas a hacer esos dos sí o sí. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo más adelante este servicio de impresión, digamos, el servicio A, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el servicio A ya no creo que se llame servicio A, de repente, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si quiero que el servicio A se llame servicio C? Tendría que cambiar el nombre de la clase A, perdón, servicio A. Sí, porque el imprimir lo estás llamando servicio A, enviar, servicio Claro, B. tendría que cambiar la clase en la instancia y también tendría que tocar la servicio de impresión, esta clase de aquí, en la cual está inyectada. Es decir, tendría que cambiar en dos clases, una en la que está modificando y otra donde la estoy invocando, ¿no? Porque estoy cambiando el objeto. Y así, ¿no? Ese es el concepto general de las dependencias de clases, ¿no? Si una clase está muy amarrada a la otra, si yo cambio en una, voy a tener que cambiar en la otra, ¿no? Entonces, pero este es un ejemplo muy básico, que es para uno, ¿no? Cuando se crea un proyecto no solamente hay una dependencia, sí, hay N dependencias. Y uno no solamente depende de una, sino dependen de muchas otras, ¿no? Entonces, justamente este es el patrón de dependencias. Justamente mencionamos que un patrón es un problema común que suele hacer. Entonces surgió ese problema, que había mucha dependencia en las capas. Si bien es cierto, se habían desacoplado bien las capas, todo estaba bien bonito, pero la dependencia de capas aún así se hacía muy distinta porque se usaba el método new dentro de cada una de las capas. Entonces, ¿cómo nace el patrón de dependencia, de inyección de dependencias? Justamente esa raíz de esto, ¿no? ¿Qué dice el patrón de dependencias? Ya no hay que hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha dependencia y es como poner una variable en duro, se podría decir, ¿no? Ya. Un ratito, antes que pase ya. Ya esta de la parte 2 está entendido para la perfección. Ya, vamos al principal. El principal está creando la clase principal. Su método principal es el que primero se ejecuta. Ya. Acá crea la instancia de servicio de impresión que ya lo has creado. Y está listo para usar. O sea, esta instancia, o sea, ya se crea esto en la instancia llamada mi servicio, ¿cierto? O sea, Claro, porque mi servicio es la que vas a usar en cualquier momento de tu código, ¿no? O sea, mi servicio y el método que quieres usarlo, ¿no? claro. Y esta es la nomenclatura cuando se crea una instancia, porque mira, otra vez se repite Ah, servicio, no, claro, pero impresión. digamos, es que esta es la clase invocadora, nada más. Claro, así siempre se invoca, esa es la sintaxis, digo, porque veo siempre que hacen ese tipo de invocación. Servicio, impresión, se repite, tiene el mismo nombre Ah, del claro, método. esa es la sintaxis en Java. Ajá, exacto. Sí, Esa es la sintaxis de... sí, claro. Ok. Y usualmente servicio de impresión tiene el mismo nombre que la instancia de, ¿no? que estás llamando. Con el new pones el servicio de impresión y el método que te sería llamar como si estuvieras llamando a una clase, ¿no? No, ese es el constructor. Ese está No, llamando al no, o sea, constructor. este servicio de impresión con doble, esta cosa que está acá, es la instancia que debe existir una clase de impresión que está aquí. Claro. ¿No? Siempre se puede. Y en base a esa clase estás creando una instancia y lo estás almacenando en mi servicio, ¿no? Claro. La Ok. sintaxis siempre es esa, ¿no? El nombre del Es objeto en el cuestión cual de sintaxis, ¿no? De Sí, cómo llamar a una clase, a la clase de ¿cómo sería? ¿La clase implementadora o simplemente a la capa 2 algo así? Porque estos son capas, ¿no? ¿Cómo le llamarías un no, capa? pero esta acá no te confundas, esta clase principal no es ninguna capa, es simplemente una clase para invocarla, ¿no? Una clase para invocarse Es para el ejemplo nomás, pero digamos, en la creación de proyectos no vas a tener esto, no vas a invocarlo conmigo, no se debería invocar. Lo que vas a tener es de frente a la clase, aquí, Ya. estas aquí las que están, en este caso ya no estarían con esto, podrías tener la inyección con Spring y de frente invocarla, ¿no? O sea, de manera Y ya no dinámica. usar los news. Exacto. Nada, bacán. Ya, listo, esta ya está.
Pasamos a la siguiente. ¿Qué cosa? Entonces, ¿La siguiente es la continuación de esto? sí. Todavía vamos a ver. Si habíamos dicho que ese acá no es lo correcto hacer, entonces, ¿qué propone la inyección de dependencias? ¿Por qué dice acá inyección de dependencia? Esto es la forma antigua que se hacía. Porque No, este es un ejemplo nada más. es una forma, y esto en base a este mismo, o esto es la continuación de esto. En base de ese mismo. Allá, pero es otra forma de hacerlo, algo así. No, es que O es la continuación. volvemos a la parte uno otra vez. De esa parte uno habíamos dicho que ya se quedó claro, ¿cierto? Ajá. Pero quedamos en que esto de aquí que está resaltado en rojo está en new y que no se debería hacer. Vamos a Ya. continuar la parte cómo es que se tiene que hacer. Ok. Todavía seguimos en patrón de independencia, ¿no? Estamos siguiendo el mismo flujo. Finalmente deberíamos ser como esto, ¿cierto? Sí, ajá. Bacán. Listo. Entonces, ya, se tiene el esquema y ya decimos que se puede realizar esta misma operación inyectando las dependencias del servicio de impresión y que no sea él que tenga que definirlas en el constructor, como hemos visto. Entonces, el esquema de aquí ya varía un poquito, ¿no? ¿Cómo es que varía? ¿Cómo es que varía? Vemos acá. Si bien es cierto, habíamos visto aquí, volvemos al anterior, dijimos que tenemos la clase principal, esta clase principal la mismo que era el método servicio, y en el constructor de este método servicio tenemos la creación de las instancias, ¿no? Servicio envío y servicio OPF. Hasta ahí habíamos visto. Entonces dijimos que este de aquí era muy dependiente de cada uno de ellos. Entonces, variando el esquema ya en la siguiente diapositiva, vemos que no sería lo correcto, ¿no? Lo correcto sería enviarle desde la clase invocadora, en este caso la clase principal, que se creen los objetos de servicio de envío y este a su vez inyecta al constructor de la impresión. Entonces, si vamos a nivel de la clase, ya otra vez volvemos a la clase principal, lo que hace aquí es mandarle como parámetro los dos new, ¿no? Es decir, ya estamos quitando la dependencia en el objeto constructor que está aquí resaltado. Ya no lo está creando. Si no, lo estamos pasando como parámetro, ¿no? ¿Y cuál sería ahí la ventaja? De que ya no tenemos aquí los dos new, ¿no? Ya estamos, digamos, quitando la dependencia o la alta dependencia que tenía esta capa con respecto a servicio A y servicio B. ¿Por qué? Porque lo estamos pasando como un parámetro más, ¿no? Ya estamos haciendo de manera dinámica, digamos, ¿no? Podemos enviarle lo que queramos, claro, siempre y cuando sea de este mismo tipo, ¿no? Disculpe, entonces solamente cambiaríamos lo que dice servicio de impresión por todo este código que dice servicio de impresión, ¿cierto? Y la clase también cambiaría, pero lo demás sí tendríamos que crearlo, ¿cierto? Porque esto va a llamar al No, enviar. lo único que está cambiando acá son justamente los dos que están resaltados. Los demás son iguales, ¿no? A ver, déjame ver. Son iguales, lo único que cambia son eso de ahí. Tienes razón. Simplemente desapareció el new. Claro, ahora el new lo llevo a la clase invocadora, que es el principal. Que está como amarillo, Y ¿cierto? es más, lo envío como parámetro, ¿no? Entonces, para el mismo problema que tenía, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero cambiar el nombre de la clase A? ¿Habría problema? Ya no aquí, ¿no? Esto de acá igualito seguiría igual. ¿Dónde cambiaría? Simplemente en la clase invocadora, que es acá, ¿no? Pero habíamos dicho que esta clase implementadora es dinámica, ¿no? Esta clase de acá no la vamos a usar, esto es solamente para mostrar en el ejemplo. Claro, el new ha pasado ya a la clase principal, ¿no? O sea, Entonces, a eso se refiere la inyección de dependencia, ¿no? Que una clase con otra no dependan estrictamente con la palabra reservada new en Java. Inyectamos la dependencia, en este caso es una inyección por método, ¿no? aquí le pondría mejor inyección por método, ¿no? Porque sí. Y si por método por constructor sería en todo caso mejor que está acá, porque estamos pasando con el constructor, o sea, aquí habíamos dicho que el constructor estaba acá, pero la diferencia es que ahora ya no está dentro de la misma clase, ¿no? Se pasa como parámetro, ¿no? O sea, inyección por constructor sería. Exacto. Y si compilamos y imprimimos esto, nos bota exactamente lo mismo que el anterior. No habría variación de funcionalidad ya hasta ahora. Entonces, seguimos con la siguiente diapositiva y
aparentemente esto sería un cambio sencillo, ¿no? Ujú. Disculpa, si yo quisiera quedarme con este dispositivo, solamente aquí tendría que aumentarle estas dos cosas de acá nada más, ¿no? ¿Cómo? Perdón. No, si ya supongamos yo quisiera pasar este ejemplo al código, lo que haría es esto y nada más me faltaría copiar los servicios, envíos y servicios de acá, ¿no? Porque lo demás Ajá, simplemente ha sido claro, cambiado. claro, exacto. O sea, aquí nada más tendría que adicionar estas Sí, dos sí, cosas, porque eso sí no ha cambiado, exacto. sigue siendo igual, ¿no? Exacto, yo no lo puse ya porque No, no, no no, alcanzaba no, claro, o espacio, sea, pero si tendría que quedarme con una sola hoja, ¿cierto? exacto, sí. Ok. Entonces, si bien es cierto, podemos ver que ha sido un cambio sencillo, ¿no? Ujú. Pero no queda ahí nada más. La inyección de dependencias no solamente es inyectar capas, ¿no? Sino también tiene un plus adicional, que es que se puede agregar funcionalidad nueva y extenderlo. Veamos para el mismo ejemplo, veamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, como había mencionado en el ejemplo anterior, nos habíamos quedado acá, y qué pasa, por ejemplo, si yo al servicio envío, ya no quiero enviarle servicio envío, quiero enviarle otro servicio, u otra clase? Entonces, del mismo servicio envío que yo tengo, el que está resaltado, voy a crear a través de él, voy a usar, si nos damos cuenta que estamos usando ahí el patrón que hemos visto, ¿qué patrón estamos usando ahí? Voy a extender de este y voy a crear una copia de este, ¿no? Ya, es del primero que vimos. Este es el patrón Prototype. prototype, exacto, ¿no? Prototype, porque O sea, ¿no? estoy usando mi servicio envío como base y a través de estoy extendiéndola. Este extenso es herencia, significa herencia en clase Java, ¿no? Es decir, estoy diciendo que el servicio envío nuevo que estoy creando va a extender del servicio envío, ¿no? Y aquí en el esquema podemos verlo, digamos, más esquemáticamente, ¿no? Tenemos el servicio envío, ¿no? Esta notación es de diagramación en UML, ¿sí? Tenemos ese servicio envío que hereda, o mejor dicho, extiende a una clase servicio envío. Esta sería la clase hija y esta es la clase padre, ¿no? Una pausa. Sí, Prototype se llama. Prototype. Disculpe, ahora sí. sí. Entonces, si miramos el gráfico, tenemos aquí la clase de servicio envío. Esta es la que teníamos, servicio envío. Ahora, yo estoy diciendo que este servicio de envío de repente ya no quiero que envíe y que haga algo más. De repente que muestre un mensaje cuando envíe más. O de repente que envíe que envíe y haga una funcionalidad adicional, podríamos decir, ¿ya? Suponiendo que antes no solo enviaba y ahora queremos que envíe y que muestre un mensajito, ¿no? ¿Qué hago ahora yo con eso? Porque ya estoy modificando la clase. ¿Qué hago? Voy a heredar de la clase envío, es decir, voy a tomar la plantilla como base y voy a tener una clase hija, ¿no? Y voy a agregar la funcionalidad que tenga que agregar. Entonces, ¿cómo hago esto? A nivel de código Java sería así, ¿no? Public class servicio envío es mi clase hija que voy a declarar, extiende de la clase que ya tenía servicio envío, ¿no? Y dentro de esto habíamos dicho que si es una herencia tenemos que sobreescribir el método que ya tenía, ¿no? Es decir, override, y dentro de este agregar la nueva funcionalidad que voy a hacer, ¿no? Y justo aquí le agrega el mensajito que queremos que muestre, ¿no? Haciendo log del correo que vamos a enviar. Entonces, esto sería la relación, sería así, ¿no? Este es el padre y este es el hijo, ¿no? Claro. Y el extend significa hereda. El padre hereda al hijo, ¿cierto? Exacto. El padre hereda al hijo. Exacto. Entonces, y luego de ello, bueno, tenemos el super punto enviar que está invocando al método del padre, ¿no? Entonces, ya tenemos esta funcionalidad añadida. ¿Qué es lo que tendríamos que cambiar simplemente? En la clase principal invocadora, lo que tendríamos que hacer es invocar a ese servicio, ¿no? Perdón, a la nueva clase que hemos añadido. Y ya está. Lo demás, igual como está. Y si imprimimos o compilamos esto, vamos a hacer haciendo log del correo que vamos a enviar, que es el nuevo mensaje que le hemos añadido, y los otros mensajes adicionales, ¿no? Ya está.
Entonces, para esto básicamente sirve la inyección de dependencia y este es el plus adicional que también se le da, ¿no? Que no solamente la inyección sirve para desacoplar las capas o no tener muchas dependencias unas de otras, ¿no? Sino que sirve también para extender la funcionalidad. Ahora, si bien es cierto, estamos viendo aquí un ejemplo de inyección de dependencias muy básico, que es con herencia, ¿no? Habíamos dicho que la inyección de dependencia puede ser con herencia o con interfaz. Se suele hacer más de manera interfaz, con interfaz, pero digamos para este ejemplo estamos aplicando la herencia a nivel de un ejemplo básico. O sea, la inyección de dependencia se hace con dos tipos, ¿no? Con interfaz, que vamos a usar más en Spring, Ujú. interfaz, ¿sí? Y Y, con herencia, y con herencia, pero en este caso es un ejemplo de herencia, ¿cierto? sí. Con interfaz sería similar. Ahí lo que variaría tendría que ser, en vez del extends, tendríamos que poner ahí el implements, que indica la implementación. Y claro, obviamente en el servicio aspecto, que es la clase interfaz, ya no tendrían que implementar métodos, ¿no? Como están acá. Porque si nos damos cuenta, está implementado los métodos. Aquí ya no tendría que ser la implementación de métodos. Habíamos dicho que la interfaz solamente define nada más, ¿no? Entonces la Después de implementación... eso vamos a ver cuando ya estamos con interfaz, o sea, No, no, es que es ya muy, muy, digamos. Por eso era cosa de hacerlo con una de las dos. ah, ya, ya, ya. Sí. Pero igual con este ejemplo que hemos visto acá, con eso se entiende, ¿no? Habíamos dicho que la interfaz solamente definimos métodos, ¿no? Aquí. Y aquí es lo único donde implementamos. Lo que tendríamos que hacer el cambio acá, aquí es simplemente a la interfaz. Aquí en este caso, este sería la interfaz, pero ya no implementaría los métodos. Acá estoy implementando, solo estarían definidos. ¿Y dónde implementaría? En la clase que voy a implementar acá. Implements y ese de acá. Ah, ya, ya, Y recién y es implemento. parecido al anterior, Exacto. ¿no? Ajá. Ya, 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 sí, sí. Entonces, básicamente esa es Ya, aquí hay una la pregunta. columna vertebral de la inyección de dependencias, ¿no? Cuando llamas al servicio aspect, envío aspect, Ujú. con la palabra super siempre se llama, No, ese super es para llamar un método del padre. En este caso vamos a enviar al método enviar del padre. porque enviar está en el padre, ¿no? Claro. O sea, la palabra super permite llamar métodos del padre. Porque Exacto. ahorita estás en el hijo, ¿no? O sea, Claro. desde el hijo invocas a un método del padre y la palabra super es para invocar un método del padre. Claro, se podría decir que sí, sí. Mm. Lo que pasa que ahí, si te das cuenta, como hemos heredado el servicio envío, está heredando todos los métodos del padre. Y enviar es uno de los métodos del padre, ¿no? Entonces habrían dos métodos, ¿no? Un método enviar del padre y un método enviar del hijo. Entonces, ¿cómo reconozco cuál es del padre y del hijo? Por Justamente, super, justamente exacto, para eso está la palabra si no reservada se super. confunde Cuando con... tú le dices super punto método, es Mm. los Si no métodos de sería la algo clase padre. cíclico, que se estaría llamándose a sí mismo, ¿no? Si no se entraría la palabra super, ¿no? Exacto, Porque habría como que dos enviar y no sabías a quién llamar, algo así. exacto. No reconocería el compilador. Ok. Entonces, en términos simples, podríamos decir que inyectar dependencias en Java es evitar hacer uso de la palabra reservada new y en su lugar pasar como referencia el objeto apoyándonos de una interfaz o de una herencia, ¿no? Pero se suele hacer más a nivel de interfaces porque a nivel de implementación es más rápido, ¿no? Ya. Eh, Se puede también ver a más detalle, hay una URL aquí en debajo del link, que es donde justamente también he sacado este ejemplo. Ya. Está muy bien explicado, por eso me pareció Didáctico. muy didáctico para hacer entender. Y este es, digamos, lo que Spring hace internamente, ¿no? Esta lógica que hicimos nosotros, tan, digamos, pequeña, porque es un ejemplo muy sencillo, Spring la suele hacer internamente, ya hace toda esa chamba por nosotros, pero la diferencia es que Spring lo hace de manera óptima, muy rápida, aplica los patrones de diseño como hemos mencionado, el patrón singleton DAO, Ujú. y lo hace con n dependencias, ¿no? Porque un proyecto no tiene pues una dependencia, ¿no? O dos dependencias como hemos visto en este caso, tiene n dependencias y lo hace muy rápido, genera un contexto donde ahora vamos a ver, y todo eso nos facilita mucho, donde nosotros solamente invocamos, ¿no? Ok.
Entonces aquí, bueno, hay otro link que es más para patrones de diseño, para, digamos, a profundizar más. Pero digamos los básicos que nos están sirviendo para entender lo básico de Spring son los que hemos visto. Ok. Entonces, ahora sí ya podemos continuar con la teoría de Spring, ¿no? O la historia que estamos viendo de Spring, ¿no? Entonces decíamos que en los inicios Disculpe un ratito, una pausita que sí, no sé un segundo. ya. ¿Te sirve un poco de agüita? ¿Todavía Ah, está cargando? sí. ¿O qué? Ya, gracias. Sí. Ahí va, si decía así. Y mandarina. Sí, es mandarina dulces, ¿no?